Descubre 4 escalofriantes historias verdaderas de terror en el embrujo del paseo marítimo. Mariana, una madre soltera de 34 años, terminaba su agotadora jornada en el restaurante. El aire fresco del paseo marítimo la envolvía mientras sus pies resonaban sobre las baldosas mojadas. Las olas rompían con fuerza, como sus pensamientos, recordándole lo que estaba en juego. La seguridad de su hijo, Sebastián. Había batallado tanto por sacar adelante a su pequeño, y aunque el paisaje era hermoso, la atmósfera oscura le dejaba un escalofrío en la nuca. Esa noche, la luna llena parecía burlarse de ella, proyectando sombras por doquier. Con un susurro en su mente, se dio cuenta de que un hombre la seguía. Vestía un abrigo negro que flotaba como una sombra entre las luces titilantes. Su corazón comenzó a acelerar. Podría ser una simple coincidencia. El sonido de sus pasos resonaba en la calle vacía, creando una sinfonía aterradora que parecía rebotar en su cabeza. Estaba atrapada entre el terror y la desesperación. No puede ser, pensó, pero cada vez que miraba por encima del hombro, el extraño se mantenía a una distancia inquietante, su mirada fija, clara como el mar, profunda como la tristeza de tantas familias que habían desaparecido en la ciudad. El barrio de Mariana no era el acogedor refugio que ella anhelaba. Las historias de desapariciones resonaban en sus oídos. Hombres y mujeres que por curiosidad o necesidad habían explorado los secretos del paseo marítimo. Nunca regresaron. Se detuvo un momento, sintiendo el aire volverse denso, como si el mar mismo hubiera traído una advertencia. Es solo un hombre común, se decía, pero el miedo se entrelazaba con su razón, como una trampa mortal. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana aceleró el paso. Su mente recordaba los cuentos de aquel vecino que había desaparecido. Un grupo de jóvenes que se adentraron en el misterio del paseo y la angustia de sus padres. La misma angustia que ahora nublaba su corazón. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda, al sentir que la oscuridad estaba acechando más de lo que ella creía. Las sombras parecían cobrar vida, transformándose en figuras que emergen de las profundidades. Almas perdidas que buscaban venganza. El reloj marcó la medianoche, y la atmósfera se volvió asfixiante. No estás sola, nos estás buscando. Resonó una voz en su mente. Mariana se detuvo en seco, el temor ahogando su aliento. Sabía que estaba en peligro, pero la pregunta que la atormentaba era: ¿quién o qué era ese extraño? ¿Qué buscaba en ella? Cerró los ojos, buscando respuestas que jamás había deseado encontrar. Al abrirlos, algo en su interior le decía que la verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. La brisa se tornó helada, envuelta en un silencio inquietante. Mariana sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia atrás, como si el propio paseo marítimo quisiera retenerla en su abrazo mortal. Sus pies, antes firmes, empezaron a flaquear mientras sus piernas temblaban. Un sudor frío perlaba su frente, y su mente, aturdida por el miedo, no dejaba de preguntarse si debía regresar a su hogar o seguir huyendo. De repente, un grito desgarrador irrumpió en la noche. Mariana se paralizó, el eco del sonido reverberando por los pasillos del paseo.
Alguien más estaba en peligro. Su instinto maternal la instó a perseguir la fuente del quejido, pero su cuerpo, atrapado por el pavor, se negaba a moverse. Recobrándose, comenzó a andar lentamente hacia el lugar del grito. Cada paso era una mezcla de curiosidad y terror. El sonido provenía de un callejón oscuro, apenas iluminado por una farola parpadeante. Deseaba ignorar lo que pudiera haber allí, pero la necesidad de saber la consumía. Con el corazón palpitante, se acercó a la entrada del callejón, sintiendo que los ojos del extraño seguían su silueta desde la distancia. Ella podía sentirlo, como si los hilos de su atención pudieran cortarla como una cuchilla afilada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz temblorosa apenas produciendo un eco. En respuesta, el silencio se volvió ensordecedor. Se asomó al callejón, y lo que vio le heló la sangre. Un bulto en el suelo, cubierto por una capa de sombras y soledad. Era un hombre, o al menos parecía, tendido sobre el pavimento, su rostro en un rictus de horror. Mariana retrocedió, sintiendo que el pánico la envolvía como una nube oscura. «No puedo ayudarlo. No puedo», susurró. Sin embargo, algo la instaba a entrar, a descubrir la verdad escondida detrás de esa figura desolada. Pero antes de poder decidir, una risa lejana interrumpió su confusión. Era un sonido aterrador, una risa que parece provenir de las mismas profundidades del abismo. De repente, la figura inerte se movió, y Mariana contuvo el aliento. El hombre se giró lentamente, sus ojos vacíos como abismos, su boca esbozando una sonrisa grotesca. «Has llegado, Mariana», murmuró con voz profunda y rasposa. El terror la invadió, y la comprensión de que conocía su nombre la golpeó como una ola helada. «¿Quién eres?», preguntó, el miedo haciendo que sus palabras sonaran como un susurro quebrado. El hombre se sentó, sus manos extendiéndose con brazos que parecían más sombras que carne. «Soy lo que buscabas, lo que temías, lo que has perdido», respondió. Y con cada palabra que salía de su boca, Mariana sentía que el aire se hacía más denso, como si algo de su esencia se estuviera drenando lentamente. Su mente acumulaba recuerdos. Sebastián, su sonrisa, su risa, sus juegos. A medida que el hombre hablaba, las imágenes de su pequeño se desvanecían, como si se tambalearan en un mar de oscuridad. Con desesperación trató de recordar cada detalle, cada instante junto a él. Pero la risa seguía resonando en su cabeza, llevándose consigo cada fragmento de felicidad. Desesperada, Mariana dio un paso atrás, pero la sombra del hombre se alargaba, atrapándola. «No puedes escapar de lo que eres. Siempre fue así». Esa última frase se desvaneció en el aire, mientras la oscuridad la envolvía. Cuando Mariana sintió que no había salida, una chispa de determinación la atravesó. Era madre. Luchar por su hijo era lo único que le quedaba. «No, no te lo llevaré», gritó, y con un ímpetu feroz giró sobre sus talones y comenzó a correr, el eco de la risa cada vez más distante detrás de ella. Sin embargo, mientras escapaba, una pregunta se asomaba en su mente. Si ese ser sabía su nombre, ¿qué más sabía sobre ella y su hijo? ¿Qué terror la aguardaba en la próxima esquina? No había tiempo para tranquilizarse. La noche apenas comenzaba. Las calles se convertían en laberintos sombríos. Cada sombra parecía susurrar secretos inconfesables. Mariana corría sin rumbo, su aliento entrecortado, resonando en el silencio opresor de la noche. El latido de su corazón era un tambor que la empujaba hacia adelante, mientras la risa del hombre se desvanecía en la distancia, pero su eco permanecía, un sombrío recordatorio de su tristeza. «¿Dónde está Sebastián?», se preguntaba, mientras su mente buscaba respuestas en su caos.
Era una madre corriendo, presa del pánico. Y esa sola idea le dio fuerzas para seguir. Sin embargo, cada vez que giraba una esquina, la sensación de que lo estaba acercando a un abismo la consumía. De pronto, un ruido sutil rompió su tren de pensamientos. Era suave, casi un lamento. Venía de un lugar cercano. Con el corazón en un puño, se acercó cautelosa hacia una plaza abandonada, donde las luces parpadeaban como si lucharan contra una fuerza oscura. En el centro, algo brillaba tenuemente. Se acercó y encontró un viejo álbum, desgastado por el tiempo, con sus páginas medio abiertas. La curiosidad se apoderó de ella. «¿Qué es esto?», se dijo, escudriñando la vigilancia de la plaza, ansiosa por saber. Al abrirlo, imágenes de niños corrientes la conquistaron. En una de esas fotos, una risita familiar brotó. La voz era la de Sebastián. «¿Qué?», balbuceó Mariana, reconociendo la risa de su hijo. Aquella nostalgia le agrietó el corazón, pero a medida que hojeaba más páginas, sonidos extraños empezaron a emanar del álbum. Eran lamentos profundos que se entrelazaban con su memoria, dibujando escenas de felicidad y tragedia. Cada fotografía parecía cobrar vida, revelando momentos de la vida de Sebastián. «Esto no es normal», se dijo, sacudiendo la cabeza. Tratando de despejarse de la confusión, la atmósfera se tornó pesada. El viento dejó de soplar, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Con un escalofrío recorriendo su espalda, Mariana cerró el álbum de golpe. «¡No quiero esto!», gritó, y todo a su alrededor pareció vibrar. Entonces, una risa estalló desde la oscuridad, profunda y burlona, resonando con ecos de dolor. Era la misma risa que había escuchado momentos atrás, ahora mezclada con una oscuridad aún más profunda. Sin pensarlo, Mariana giró sobre sus talones y comenzó a correr nuevamente, pero esta vez el miedo era más tangible. En su carrera, las sombras a su alrededor parecían moverse, alargándose, transformándose en figuras que se abalanzaban hacia ella. Podía sentirlas, acercándose como un mar de pesadillas. «¿Qué quieres de mí? Déjame en paz», gritó. Pero la noche respondió con un silencio opresor. Al llegar a la entrada de un oscuro túnel, Mariana no dudó en entrar. Guiada por un impulso instintivo, atravesó las sombras que parecían susurrar su nombre, envolviéndola, disolviendo su confianza. A medida que se adentraba más, su mente se llenaba de imágenes mezcladas. Sebastián riéndose, el hombre con los ojos vacíos, y el álbum. Finalmente, se detuvo en medio del túnel, con la espalda pegada a la pared, tratando de encontrar el aliento en medio de la oscuridad. Los ecos de la risa la persiguieron, resonando en su mente. «No puedo dejar que me encuentre», murmuró para sí misma, pero justo entonces, un ruido la hizo saltar. Pasos, pasos que se acercaban. Volteó su mirada hacia el origen del sonido, y allí, al final del túnel, una sombra oscura se delineó. Mariana tembló, y en un acto de desesperación, gritó: «Sebastián, ¿dónde estás?». La respuesta llegó con un eco que reverberó por el aire. «¿Quién busca?». Mariana sintió que su corazón se detenía. La voz no era la de su hijo, era algo más profundo, más antiguo, y con una promesa aterradora. En ese momento, se dio cuenta de que podría no haber manera de escapar. La sombra dio un paso adelante, y ella, paralizada de terror, comprendió que la noche no estaba abrumada por la oscuridad, sino que la oscuridad la había estado esperando. Las luces parpadeantes del túnel comenzaron a apagarse una a una, y en la última chispa, ella decidió que no se rendiría sin luchar. Sin embargo, el destino de su hijo pendía de un hilo.
Con un último grito de rabia, Mariana se lanzó hacia la sombra, pero, al hacerlo, un profundo silencio llenó el túnel, mientras la oscuridad la tragaba. ¿Cuánto podía arriesgar por su hijo? Sería suficiente su coraje. Y así, la noche abrazó a Mariana, dejando al lector en un suspenso inquietante. ¿Cómo podría enfrentar al monstruo que había comenzado a asediarla? Mariana se encontró en un vacío absoluto. El silencio era abrumador, como si la noche misma le hubiera robado la voz. Sus sentidos estaban alerta, y en medio de esa inacción, ni siquiera pudo escuchar el pulso acelerado de su corazón. Oscuridad pura la rodeaba, un abismo profundo, donde el miedo comenzaba a materializarse en formas distorsionadas. Intentó recordar cada rincón del túnel, como un mapa mental, pero todo se desvanecía ante la presión del terror que se apoderaba de ella. «¡Sebastián!», gritó, pero su voz se perdió en la nada, como si el vacío se lo hubiera tragado. Se sentía como una marioneta sin hilos, suspendida en un universo de angustia. De pronto, un leve susurro rompió la calma ominosa. Era apenas un murmullo, un eco suave, pero suficiente para encender su desesperación. «Mamá». La palabra vibró en sus oídos, como un canto lujurioso de un recuerdo lejano. Era de verdad su hijo. Mariana dio un paso hacia adelante, aunque el miedo la mantenía pegada al suelo. «Sebastián, ¿dónde estás?», gritó de nuevo, esta vez con más fuerza. La risa burlona resonó nuevamente, pero ahora mezclada con un tono más oscuro, como si la oscuridad misma se regocijara en su sufrimiento. «Te dije que no busques», resonó en su mente, la voz burlona distorsionándose en un eco que atravesaba sin piedad la negrura. Casi caótica en su desesperación, Mariana recordó el álbum que había encontrado. «¡No, no, no!», se gritó a sí misma, como si pudiera hacer que desistiera de recordar, pero las imágenes empezaron a fluir en su mente. Los ojos vacíos del hombre, sus manos frías sobre su piel. Y Mariana se aferró a la idea de su hijo. No podía permitir que eso la dominara. Tenía que encontrarlo. Con un renovado sentido de determinación, comenzó a caminar, moviéndose a través de lo que parecía ser un pasillo interminable de sombras. Cada paso hacía que el peso de la oscuridad la aplastara, pero cada respiración se sentía más vivida, como si estuviera abrazando la lucha por su hijo. Necesitaba encontrar una salida, pero había realmente un final en este túnel. Luego, una luz tenue se asomó a lo lejos, un destello lejano que prometía esperanza y peligro a la vez. Se acercó, sintiendo cómo la energía comenzaba a acumularse en su interior. La luz danzaba, como si pudiera sentir su presencia, invitándola a continuar. Al llegar al final del túnel, se encontró frente a una puerta desgastada, cubierta de runas y símbolos oscuros. A su izquierda, un frío gélido emanaba de una grieta entre las piedras. La inquietante risa volvió a aturdirla, y por un momento, ella pensó que podía ser un truco. «¿Debo abrirla o no?», se preguntó, sintiendo el sudor deslizarse por su frente. ¿Qué habría detrás de esa puerta? ¿Era su hijo lo que buscaba, o un camino hacia algo aún más aterrador? Con el corazón golpeando contra su pecho, extendió la mano hacia la fría manija. La puerta parecía vibrar ante su contacto, como si estuviera viva. Al girar la manija, un continuo grito resonó, un llamado que entonaba el teclado del horror, y antes de que pudiera pensar en retroceder, la puerta se abrió de golpe, revelando un abismo más profundo que el que había dejado atrás. Frente a ella, el espacio estaba claramente iluminado por una luz espectral, y por un instante su mente quedó en blanco. Entonces escuchó un llanto. No era solo un llanto,
Era el llanto desgarrador de un niño. «¡Sebastián!», Mariana gritó, llena de esperanza y terror, mientras una sombra emergía detrás de ella. Un frío intenso atravesó su cuerpo. La noche oscura la había seguido, y ahora estaba más viva que nunca, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. La respira se le cortó al darse la vuelta, enfrentando a quien había invocado. Era el hombre de los ojos vacíos, y la sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Te gustaría saber la verdad sobre lo que has perdido?», dijo, mientras la oscuridad parecía remolinarse alrededor de ellos. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué has hecho con él?». Era un apretón en su pecho, una pregunta ahogada entre su rabia y miedo. La sombra avanzó, y Mariana supo, en lo más profundo de su ser, que lo que descubriría en ese instante podría destruirla o salvarla. ¿Era la verdad lo que realmente necesitaba? ¿O debería haber seguido corriendo? En ese tenso silencio, la oscuridad se cernía sobre ella, y en su mente, una urgencia estalló. No podía generar titubeos, debía actuar. El destino de Sebastián estaba en juego, y ella no podía dejar que la oscuridad ganara. Así, a medida que la sombra se alzaba más y más, Mariana se preparó para enfrentarse a la tormenta. ¿Tendría la fuerza suficiente para salvar a su hijo? ¿O se convertiría en otra víctima de esa noche? La sombra se acercó a Mariana, su figura alargándose como un eco de lo que alguna vez había sido un humano. La risa burlona resonó nuevamente, y cada risa se sentía como un martillo golpeando su mente. Desesperada, ella intentó recordarse a sí misma por qué luchaba. Era su hijo, su amor, su vida. Él está más allá de esta puerta. Pero, ¿estás lista para lo que te espera?, sonó la voz del hombre, una mezcla de curiosidad y desprecio. Mariana sintió que el corazón se le encogía. Las palabras golpeaban su pecho con la fuerza de la verdad que no quería reconocer. ¿Qué le había pasado a Sebastián? ¿Qué verdad se escondía detrás de esa puerta iluminada, que parecía vibrar con energía oscura? «No puedo permitirte que te lleves a mi hijo», declaró, intentando encontrar valentía en un mar de incertidumbre. «¿Acaso no has visto lo que haces por él? ¿Estás lista para despojarte de tus ilusiones?». Su voz siseaba como un veneno que se filtraba en el aire. Mariana sintió un escalofrío. Al mismo tiempo, la luz que emanaba de la puerta se intensificó, destellando como una estrella moribunda. Ella retrocedió un paso, luchando contra el terror que subía desde sus entrañas. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de almas atrapadas alzando una sinfonía de tormento. «¿Qué me ocultas?», preguntó, desafiando su propio miedo. «¿Por qué no me dejas ir?». De repente, el ambiente se tornó pesado, como si la oscuridad estuviera inhalando profundamente. La sombra sonrió con deleite, sus ojos vacíos, reflejando el dolor de miles. «Las verdades se entrometen, pero está en tu mano decidir qué hacer con ellas». El llanto, ahora más claro, atravesó el aire. «¡Sebastián!», gritó, pero su voz se ahogó en el eco que respondía el hombre. La desesperación se mezcló con valor. Debía enfrentar lo que fuera que sucediera detrás de esa puerta. Tenía que averiguarlo por ella y por su hijo. Con un acto de determinación, Mariana se plantó de pie, directa ante la sombra. «No me controlarás. Este es mi hijo, y haré lo que sea necesario para conseguirlo». «Tan valiente», dijo, mientras sus sombras se arremolinaban, llevando consigo un aire helado. «Pero cuidado, Mariana. A veces, conocer la verdad sobre aquellos que amamos puede ser más doloroso que perderlos». La luz detrás de la puerta se volvió casi cegadora, y un grito desgarrador resonó de nuevo, y Mariana, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, atravesando el umbral.
La percepción del tiempo se volvió borrosa, y la sombra gritó su nombre, pero estaba decidida a llegar a su hijo. Al cruzar la puerta, Mariana sintió una oleada de calor recorriendo su cuerpo, mezclada con un remolino de imágenes. Vio vislumbres de su vida con Sebastián, risas, juegos, pero también fragmentos de un horror que no comprendía. Siluetas distorsionadas se erguían ante ella, y el llanto se intensificaba, haciéndola temblar. «¡Sebastián!», volvió a gritar, y el eco de su voz se desvaneció en el aire. Al abrir los ojos, encontró un vasto espacio oscuro, lleno de colores oscuros y formas inquietantes, y allí, en el centro, estaba él, Sebastián, inmóvil, rodeado por una niebla de sombras. «¡Mariana!». Su voz era un susurro tenue en la distancia, atrapado entre el miedo y la esperanza. Pero justo antes de que pudiera acercarse, la sombra emergió detrás de ella. Su frío insufrible. «No todo lo que brilla es oro», dijo, su tono lleno de un placer retorcido. «¿Estás lista para el intercambio?». Mariana dio un paso hacia Sebastián, pero el miedo la detuvo. Esa sombra, ese hombre de ojos vacíos, había arrastrado su vida a un abismo y ahora se estaba apoderando de la esperanza que quedaba. «No puedo dejar que pase», murmuró, y la convicción en su voz resonó con fuerza. Sin embargo, el aire, pesado de ilusiones rotas, susurró una advertencia. ¿Qué tipo de truth le estaba ofreciendo el monstruo? Una elección, un sacrificio. ¿Qué significaría eso para su hogar, para su hijo? Atrapada entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, Mariana sintió que el tiempo se detenía. La próxima decisión marcaría su destino y el de Sebastián. Se atrevería a conocer lo que no debería, y en ese segundo, en el que el destino se tambaleaba, la puerta se cerró de golpe, dejando a Mariana y a su hijo en la penumbra, mientras la sombra reía en un eco infinito, llevando consigo la promesa de la perdición. Listos para descubrir el verdadero horror, resonó su voz, mientras Mariana comprendía que la batalla apenas comenzaba. La atmósfera era opresiva, y el eco de la risa de la sombra se convirtió en un mantra tortuoso que se repetía en su mente. Mariana miró a su alrededor. La penumbra parecía devorar cualquier vestigio de luz, y Sebastián seguía allí, atrapado, en un estado que desdibujaba la línea entre el sueño y la pesadilla. «¡Sebastián!», gritó de nuevo, pero su voz se extinguió en un abismo silencioso. De aquellos ojos que la miraban desde la niebla, no brotaba la respuesta esperada, solo una lejana tristeza que le atravesaba el alma. Era un llamado a la desesperación. El frío de la sombra se avivó, como un susurro helado en su oído, que decía cosas que no quería escuchar. «Todo tiene un precio, Mariana. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Pensó en lo que había sacrificado por su hijo, su tiempo, su felicidad, sus sueños. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? El dilema se cernía sobre ella, como una tormenta oscura. La vida de su hijo o su propia alma. «No quiero ningún trato contigo», respondió, pero su voz tenía un tinte de duda. La sombra se acercó más, alargando las sombras que parecían engullirla. «¿Y si te digo que conozco la respuesta que buscas? Tu hijo, aquí, en este lugar, está más allá de tu comprensión». Frente a esa revelación, la mente de Mariana giró. La imagen de Sebastián se difuminaba en el aire, mezclándose con figuras de otros niños, rostros de alegría atrapados en un tormento sin fin. Vio cómo algunos se retorcían en dolor, mientras otros reían de forma estridente, burlándose del sufrimiento ajeno. «¿Qué eres tú?», preguntó, desbordando el terror que crecía dentro de ella. La sombra sonrió.
su expresión reflejando una satisfacción macabra. Soy el guardián de lo que has perdido, lo que deseas y lo que temes, todo en uno. Estoy aquí para liberarte. Solo debes renunciar a tus prisiones. Mariana sintió un escalofrío, como si su esencia tuviera que pelear contra su propia voluntad. No necesito tu ayuda, gritó, intentando aferrarse al último hilo de coraje. Pero en su interior, la duda empezaba a brotar como una maleza voraz. La sombra, sin embargo, no se dejó intimidar. ¿Qué es la esperanza sino una trampa? La familia, una ilusión frágil. ¿Y si te dijera que para salvar a tu hijo, debes liberar tu corazón del miedo? Mariana sintió que el aire se espesoraba y la luz, a lo lejos, parecía apagarse un poco más. Se obligó a mirar a su hijo, ese niño que siempre había sido su razón de vivir. La promesa de su vida, el eco de sus risas. Estaba realmente dispuesta a dejar que el miedo la guiara hacia la perdición. Con esa idea, su voz firme se alzó en el aire, resonando más que la risa burlona de la sombra. No tengo miedo de enfrentar la verdad, cualquier que sea. Supo que su elección estaba tomando forma, pero no sin un precio, que aún no comprendía del todo. La sombra rió, pero esta vez había un matiz de sorpresa en su tono. Entonces, nuestra danza ha comenzado. La niebla la envolvió, y de repente, Mariana se sintió arrastrada hacia lo desconocido. Su corazón latía violento, resonando con la desesperación, pero también con una determinación renovada. Un destello de luz iluminó el espacio, y por un instante pudo ver a Sebastián sonriendo. Pero a su alrededor las sombras giraban como demonios. «Mamá, ayúdame». Su voz la atravesó, nítida y clara. Mariana dio un paso hacia adelante, decidida a liberarlo a toda costa. Pero la sombra se interpuso, formando murallas de oscuridad. «Te advierto, Mariana, las decisiones tienen consecuencias, y no todas llevan a donde deseas ir». Sintió su estómago revolverse. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? Debo saber la verdad. Debo proteger a Sebastián. Palabras que resonaban con poder. Pero, ¿era suficiente? Al final, la sombra habló una vez más. Bien, pero recuerda, una vez que crucen las líneas, no hay vuelta atrás. Una risa sonó, esta vez más distorsionada, como si miles de voces se unieran en un solo grito. Mariana empujó la duda lejos de su mente y dio un paso más hacia su hijo. En ese momento de clímax, antes de que el abismo la tragara, todo se volvió negro. Finalmente, la voz de la sombra se desvaneció, pero la tensión quedó. Ahora, el horror está aún por descubrirse. ¿Estaba Mariana preparada para lo que vendría? La lucha realmente acababa de iniciar, y la verdad se deslizaría como una serpiente en la oscuridad. Un frío intenso la envolvió. Mariana se encontró en un espacio vasto y oscuro, donde la niebla espesa se retorcía a su alrededor como serpientes. Se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar. Había cruzado una línea que marcaba la separación entre su dolor y la oscuridad que la acechaba. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz apenas un susurro perdido en la bruma que la rodeaba. De pronto, sintió un tirón en su corazón, miró hacia abajo y vio que estaba en un vacío, como si flotara. El eco de la risa de la sombra reverberaba en sus oídos, entremezclándose con los llantos de otros niños, que parecían surgir del mismo abismo. «Sebastián», gritó con desesperación, pero su voz se desvanecía en el eco de la locura que la rodeaba. Las sombras comenzaron a tomar forma. Se dibujaron figuras en la niebla, siluetas de niños que caminaban descalzos sobre un suelo de cenizas. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y de risa, como si estuvieran atrapados en un juego macabro. Algunos la miraban,
sus ojos condenados, mientras otros se reían entre dientes, burlándose de su aflicción. ¿Por qué están aquí?, exigió saber Mariana. La pavorosa angustia, desgarrándole el pecho. La risa se detuvo, y las sombras se inclinaron hacia ella, como si el aire se volviera pesado con su atención. Porque todo lo que temes se alimenta de ti, respondió una de las sombras, su voz como el crujir de hojas secas. Cada decisión, cada sacrificio, son cadenas que forjas en esta existencia, y tú has venido a romperlas. ¿Pero a qué precio? Esa pregunta retumbó en su mente. Recordó todos los momentos en los que había sido egoísta, las noches en que prefería dormir en vez de escuchar los sueños de Sebastián, las veces que dejó de lado su risa por la tristeza de la vida. ¿Cuánto de su dolor había contribuido a abrir esta puerta? Esto no es un juego. Solo quiero a mi hijo, gritó, al borde de la locura. Las sombras se acercaron, sus rostros cambiando, amalgamándose en un reflejo distorsionado de sus propios temores. La cabeza le daba vueltas, y a su alrededor los llantos se convirtieron en gritos desgarradores. La angustia se elevó como una marea oscura. Si no puedes entender tu sufrimiento, ¿cómo esperas liberar a tu hijo? La niebla se espesó aún más, y casi podía tocarla. Sacó fuerzas de donde no creía tener, pensando en Sebastián, en su risa, en su vida. Yo no tengo miedo, haré lo que sea necesario. Sebastián es lo único que me importa. Con esa decisión, un rayo de luz destelló en sus ojos. Las sombras se detuvieron. Una en especial se adelantó, mostrando más claramente su forma. Era igual a su hijo, pero había algo oscuro en su aura. Un brillo ominoso que apagaba su luz. ¿Es este tu verdadero deseo, Mariana? La vida de tu hijo a cambio de tu propia alma. El precio a pagar por la verdad puede ser más alto de lo que te imaginas. Mariana sintió la presión de la sombra alrededor de ella, como tentáculos fríos que querían apoderarse de su fuerza. La risa resonaba de nuevo, pero en lugar de burlarse, sonaba casi compasiva. Recuérdalo bien. La verdad puede ser un regalo, pero también una maldición. ¿Estás dispuesta a recibirla? Antes de que pudiera responder, todo quedó en silencio. La luz desapareció, y nuevamente las sombras comenzaron a moverse. La tensión en el aire era palpable. Mariana apretó los puños, dispuesta a luchar por su hijo, deseando que la sombra nunca le hubiera presentado esas inquietantes opciones. De repente, un destello brillante la iluminó. En esa luz fugaz, vio a Sebastián atrapado, un brillo de esperanza en sus ojos. «Mamá, ven, no los escuches». La voz de su hijo resonó en su mente, y la decisión se afiló. La sombra se retorció, furiosa, y una oscuridad aún más densa comenzó a moverse, envolviendo a Mariana y separándola de su hijo. Estaba atrapada en una danza de miedos, y aunque el terror la consumía, su amor por Sebastián ardía como un faro. «No voy a renunciar». Pero, a medida que la oscuridad se cernía y se alzaban nuevos gritos, una voz profunda resonó. «La verdad es un espejo, Mariana. ¿Estás lista para verte reflejada en él?» Y antes de que pudiera contestar, la niebla estalló en un torbellino de sombras, llevándola a lo más profundo del horror. Mientras la oscuridad devoraba su grito, una verdad oscura se deslizó. El espejo estaba listo para romperse, pero ¿quién enfrentaría lo que había dentro? El silencio que siguió al estallido de la niebla era ensordecedor. Mariana se sintió caer, como si las sombras la hubieran atrapado en un interminable descenso. La oscuridad la abrazaba, y tenía la extraña sensación de que estaba siendo observada. Un profundo frío calaba en sus huesos, como si las mismas sombras quisieran entrar en su piel
y devorarla desde adentro. De repente, se detuvo. La niebla se disipó un poco, y ella se encontró en un lugar que parecía un antiguo salón, lleno de espejos rotos, cada uno reflejando escenas distorsionadas de su vida. Pero todo estaba mezclado con la niebla, y las imágenes eran confusas, cambiantes, como si quisieran contarle algo, pero se negaran a ser entendidas. ¡Sebastián!, gritó de nuevo, pero esta vez no eran las sombras las que la rodeaban, eran ecos de su pasado, sus decisiones, viajando en el tiempo, confrontándola. Las risas de aquellos niños resonaban en el aire, pero ahora podían ser mezcladas con el llanto de su hijo. Era como un juego cruel, en el que la verdad le era presentada de formas aterradoras. Uno de los espejos brilló intensamente, atrayendo su mirada. La imagen se detuvo en un instante. Una escena familiar, ella, riendo en el parque, abrazando a Sebastián. Pero, a medida que enfocaba, la imagen se volvió sombría. Ella miraba hacia otro lado, distraída, mientras Sebastián se caía y se lastimaba. La risa se convirtió en llanto. «Eras tú quien no lo veía», susurró una voz en la penumbra. «La culpa nunca se aleja». Mariana sintió que la angustia zumbaba en su pecho. Era un peso que nunca había notado antes, como si su corazón estuviera lleno de lamentos. Sin aliento, retrocedió, pero un eco la siguió. Las sombras comenzaron a formar cifras, mostrando otras decisiones. Las veces que dejó de lado a Sebastián por su propio egoísmo, cada imagen, cada risa y cada llanto aportaban más peso a su alma. «No puedes escapar de ti misma, Mariana», resonó la voz profunda nuevamente, ahora más cercana, como un susurro en su oído. «La oscuridad que te rodea es solo un reflejo de tu interior». Mariana apretó los dientes. No iba a ceder. «No soy solo mi pasado, soy más que mis elecciones», gritó, y de repente sintió una chispa de fortaleza. No era solo sufrimiento lo que cargaba, también había amor. Había momentos de alegría, había esperanza. Pero la niebla se espesaría otra vez. Los espejos comenzaron a fragmentarse, lanzando trozos de vidrio que caían como lluvia afilada a su alrededor. Se desvanecían las imágenes que le daban fuerza, y un miedo palpable comenzó a consumirla. «Esto no puede ser el final», clamó, sintiendo que la desesperación empezaba a devorarla. Miró un último espejo, y esta vez no quería ver su reflejo. «¿Dónde está Sebastián?». En ese instante, otra luz brilló a lo lejos. Un pequeño destello de esperanza que pareció salir de la niebla, pero un grito desgarrador la hizo temblar. «¡Mamá, no te vayas!». La voz de Sebastián era un filo cortante que se desgarraba entre las sombras. Mientras avanzaba, las imágenes se volvían más caóticas, más vívidas, y sentía que el aire se volvía espeso con cada paso que daba, como si algo la vigilara desde las sombras, esperando la oportunidad perfecta para asestarle un golpe fatal. «Mucha gente ha pasado aquí antes que tú, pero muy pocos han regresado», dijo la voz nuevamente. La risa resonó, llena de arrogancia. Mariana sintió que el suelo se desvanecía y con él su esperanza. Realmente podría enfrentarse a la verdad que se reflejaba en esos espejos. Podría romper los lazos con su propio pasado y salvar a su hijo. El terror se estrechó alrededor de ella como un abrazo mortal, y aunque el destello de luz persistía, Mariana sabía que el tiempo se le estaba acabando. Una sombra se acercaba lentamente, ansiosa por consumirla. «Debo enfrentarme a mis demonios», gritó, desafiando lo que la acechaba. Y en ese momento de desafío, los espejos estallaron, liberando un torrente de memorias y sombras. Pero mientras la hubieran atrapado, ella solo podía preguntarse, ¿cuál de sus propios fantasmas
la consumiría primero. La oscuridad se desvanecía, y la niebla que había inundado el salón ahora se convertía en un manto inquieto, danzando en el aire con una inquietante ligereza. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una vibración que resonaba con el eco de sus decisiones, como si la tierra misma la acusara y le reclamara los errores acumulados. Cada fragmento de vidrio caído era otro momento que no había sabido valorar. Otro vacío que aún la acechaba. Los ecos de risas se habían silenciado. Ahora solo había un susurro constante, como un lamento. Un eco de la vulnerabilidad que había escondido dentro de sí. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se giraba, buscando alguna salida, pero el salón parecía infinito, lleno de espejos en los que no quería mirar, cada uno prometiendo una verdad que no podía enfrentar. ¿Dónde estás, Sebastián?, murmuró, la voz apenas un hilo entre la desesperación. La angustia se arrastraba por su pecho, a medida que el lamento se volvía más intenso, más aplastante. De pronto, la luz a la que había querido llegar empezó a apagarse como una estrella moribunda. Ella se precipitó hacia esa dirección. Los trozos de espejo cortan su piel, dejando marcas profundas, que parecían alimentarse de su dolor. Todo lo que había sido, cada experiencia no vivida, se convirtieron en sombras que se alargaban, queriendo retenerla en su prisión. ¡No!, gritó, pero la voz la traicionó, mezclándose con los ecos. La niebla arqueaba su figura, envolviendo su cuerpo en un abrazo frío y húmedo que parecía desgastarla. Un grito lejano, el llanto de un niño resonó. Era Sebastián, su voz desgarradora, vibrando en el aire, y Mariana sintió que cada latido de su corazón clamaba por responder. Con una determinación renovada, se movió hacia el fondo del salón, donde los espejos parecían correr tras ella. A medida que se acercaba, las imágenes comenzaban a oscurecerse nuevamente, cada una mostrando una faceta de su vida que había querido enterrar. La casa vacía, los juguetes sin jugar, los espacios que antes fueron llenos de risas. «No puedo dejar que esto me atrape», gritó, mientras luchaba por seguir adelante. De repente, un espejo resplandeció, un brillo blanquecino que pareció llamar su atención. Allí, en ese reflejo, vio a Sebastián, su pequeño rostro, pálido pero lleno de esperanza. «Mamá, ayúdame», suplicó, extendiendo la mano hacia ella. La imagen tenía la fragilidad de la vida, y Mariana sintió que el peso del amor la arrastraba hacia él. Sin pensarlo, se lanzó contra el espejo. El impacto fue como chocar contra una pared de hielo. Se sintió aturdida y casi perdió el sentido, pero en lugar de romperse, el espejo se escurrió, como un portal a otro lugar. Ella estaba allí, sus manos cruzadas, en una habitación llena de luz, pero no era el abrazo cálido que había querido encontrar. Era un lugar desolado, donde las paredes hablaban de desamor y abandono. Sebastián no estaba. Solo una fría bruma continuaba envolviéndola, y una risa burlona resonaba en el aire. «Incursiona en lo que no deseas ver», susurró la misma voz que la había atormentado antes, ahora más fuerte. «¿Crees que puedes escapar de tus miedos?» Mariana sintió que las sombras se acumulaban a su alrededor, más densas, más amenazantes, y aunque había dejado atrás las imágenes de dolor, lo que había descubierto era aún más aterrador, su propia esencia, vestigios de una madre que había dejado que los muros crecieran. Si quieres realmente a tu hijo, enfréntate a lo que has ignorado. Retumbó la voz, mientras el frío se intensificaba. Las paredes comenzaron a moverse, las sombras se acercaban, y un rayo de luz comenzó a resquebrajarse en la distancia. Pero el tiempo estaba a punto de agotarse. «No puedo quedarme aquí. Sebastián está allí»,
gritó. El pánico y la esperanza luchando en su interior. Pero mientras avanzaba, supo que cada paso la acercaba tanto a la verdad como a la perdición, y cuando pensó haberlo decidido, una risa escalofriante la envolvió, y una figura oscura apareció detrás de ella, llena de sombras, lista para devorar su último aliento de esperanza. ¿Quién eres tú?, preguntó Mariana, el temor helando su voz. Soy la respuesta a todas tus preguntas. La figura sonrió en la penumbra, y su corazón se detuvo en ese instante, mientras la niebla se cerraba a su alrededor. Esa sensación de acabarse, de desaparecer, fue lo último que sintió, y una nueva voz interna le decía: todo tiene un precio. Estás a punto de pagarlo. El eco de la risa se desvanecía, pero Mariana sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Podría enfrentar la verdad y salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Mariana se encontraba en un limbo de sombras y luz, un espacio donde sus miedos danzaban como un sinfín de figuras espectrales. El eco de su propia desesperación llenaba el aire, resonando en cada rincón de su mente, y en el centro de ese caos, el rostro de Sebastián brillaba como un faro de esperanza, pero también era un recordatorio del precio que debía pagar. ¡Sebastián!, gritó, sintiendo que su voz vibraba con el dolor de una madre que sabía que debía enfrentarse a sus demonios. La figura oscura que la había estado acechando se erguía frente a ella, su risa burlona resonando como un canto de sirena. Eres fuerte, madre, pero ¿estás lista para realmente enfrentar lo que has evitado? El abismo parecía llamarla, queriendo arrastrarla una vez más al terror. Sin embargo, en lo profundo de su corazón nació una chispa. Si es por Sebastián, enfrentaré lo que sea necesario, declaró, su voz ahora firme como una roca. La sombra sonrió, disfrutando de su lucha interna. El amor puede ser un arma de doble filo. Tu deseo de protegerlo podría llevarte a la perdición. Con un movimiento de su mano, el espacio cobró vida. Los espejos comenzaron a reflejar momentos de su vida, las decisiones que la habían definido. Las risas de Sebastián reverberaban, pero se mezclaban con los lamentos de aquellos a quienes había fallado. «¡Mamá, ayúdame!». La voz de su hijo la atravesó de nuevo, y con cada palabra recordó las veces que había estado ausente, distrayéndose con los problemas de la vida y dejando que el lazo con su pequeño se debilitara. «No, no puedo perderte», gritó, la angustia surgiendo desde lo más profundo, y en ese momento algo cambió en su interior. La culpa y la tristeza se transformaron en una determinación rebosante. Voy a enfrentar mis miedos. No permitiré que me controlen más. Sin pensarlo, avanzó hacia la sombra, su energía concentrándose. No tienes poder sobre mí. Estoy aquí por Sebastián. Haré lo que sea necesario para salvarlo. El aire se volvió más denso, pero la luz al final del túnel brilló con más intensidad. La sombra se estiró, intentando consumirla, pero Mariana se mantuvo firme. A su alrededor, los espejos comenzaron a romperse por el peso de sus decisiones, liberando fragmentos de su historia. Sufrí, y he permitido que mi dolor me dominara. No más. No dejaré que estas sombras me atrapen. Dio un paso hacia el brillo, y al contacto con la luz, un rayo de energía barrió el lugar. Te lo advierto, Mariana, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas, advirtió la sombra, pero ella no se detuvo. La confusión que había vivido comenzó a despejarse. Lo que había perdido no estaba más allá de su alcance. Cuando la luz la envolvió por completo, sintió que la oscuridad retrocedía, revelando la figura conocida. Sebastián estaba allí, aunque a un paso de distancia, rodeado por la bruma persistente. «¡Mamá! ¡Ven!», exclamó.
extendiendo su manita. Una conexión deseada entre madre e hijo. Mariana corrió hacia él, sintiendo cómo el peso de sus decisiones caía a sus pies, como la niebla disolviéndose al amanecer. No podemos quedarnos aquí, le dijo, sus ojos fijos en él, dispuesta a protegerlo a toda costa. Él asintió, y juntos comenzaron a caminar, atravesando el umbral de luz que los guiaba. La sombra bramó, pero su furia se desvaneció en el aire. El espacio cambió, se convirtió en un paisaje familiar. Su hogar, las risas de Sebastián, resonaban en cada rincón, y la calidez enviaba un susurro de aliento. —¿Lo logré, mi amor? —preguntó, abrazándolo, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo. —¿Lo hiciste, mamá? —Siempre estuviste aquí —respondió Sebastián, sonriendo con esa inocencia que toda madre atesora. En ese instante, comprendió que enfrentar el miedo no era perder, sino encontrar la fuerza para amar y proteger. Mientras el último vestigio de la oscuridad se disipaba, el rostro sombrío hallaba su pérdida en la distancia. Mariana sabía que, aunque la batalla había terminado, el viaje de redención apenas comenzaba. Se giró hacia la luz con su hijo de la mano, dejando atrás las sombras. «Estamos juntos. Lo que importa es el presente», murmuró. Y así, mientras sus pasos resonaban en el suelo firme de su hogar, el eco de sus risas llenó el aire. Mariana entendió que había enfrentado el verdadero horror, y no había nada más aterrador que perderse a sí misma. Por fin, había reencontrado a su hijo, su razón de vivirse, y con él el amor que había prometido nunca dejar ir. La puerta a un nuevo futuro se abría con cada rayo de luz que lo acompañaba. Pero ahora, Mariana sabía que siempre que se dejara llevar por el miedo, la oscuridad siempre estaría al acecho. Sin embargo, juntos, podrían enfrentarlo todo, con amor y la certeza de que la verdad siempre brilla en la unión. Recuerda, este viaje no ha terminado. Aún hay historias por contar, misterios por descubrir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.